Jeremías 31:3, primero los hermanos de la derecha y después los hermanos vamos a leer Juan 3:16 a la izquierda. Cuando los hermanos de la derecha tengan Jeremías 31:3, me dicen un fuerte amén. Búsquelo, hermano, búsquelo. Está después de Salmos, Isaías, Jeremías, capítulo 31, versículo 3. ¿Lo tenemos? Ok. Leámoslo juntos. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Los hermanos, por favor, de la izquierda, me ayudan con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Bendito Padre y Dios nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, un domingo más, reconociendo, Señor, que te necesitamos más que cualquier otra cosa en este mundo. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu instrucción. Muchos de nosotros hemos venido cargados, cansados, trabajados, angustiados. Mas venimos delante de la presencia del Todopoderoso, delante del soberano de los reyes de la tierra, delante de aquel que dijo, mío es el oro, la plata, la tierra y todo en cuanto en ella habita. Señor, tú conoces nuestras necesidades y aunque no necesitamos estártelas recordando y recordando, mas sin embargo, Señor, queremos aprovechar este momento de adoración para presentarnos delante de ti. Ya lo hicimos con nuestra alabanza, con nuestras oraciones, mas también, Señor, queremos presentarnos delante de ti nuestras necesidades, orando por nuestros hijos, orando por nuestra familia, orando por nuestros cónyuges, orando, Señor, por nuestras necesidades espirituales, orando, Señor, para que traigas libertad, orando, Señor, para que podamos reavivar en nosotros el fuego que teníamos antes, esa pasión por ti, esa necesidad de conocer al único Dios vivo, esa palabra, Señor, que como el salmista la tuvo, mi alma tiene sed de ti, tiene sed del Dios vivo. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Señor, esa es la necesidad principal que tu pueblo reconoce en esta hora. Hambre y sed de ti, porque tú sacias, porque tú nos llenas, porque tú nos satisfaces, porque el hombre lejos de ti buscará llenarse de cualquier cosa sin poder saciar esa incertidumbre, ese vacío que hay en su vida. Mas únicamente nuestro corazón encontrará reposo cuando aprendamos a descansar en ti, Señor. Señor, a ti te damos honor y gloria. Háblanos a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos que prepare nuestros corazones como lo has hecho a través de la alabanza en esta hora. Mas ahora, Señor, te pedimos, háblanos al Espíritu, fortalécenos, ayúdanos a crecer en fe y ayúdanos a madurar espiritualmente para seguir caminando día a día hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Señor, que es Cristo Jesús. Acompáñanos en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje en esta tierra. Acompáñanos, Señor, con tu presencia, tomándonos de tu mano, con tu fuerza, con tu fortaleza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Hemos comenzado una serie que nos va a tomar bastante tiempo. Hemos comenzado a hablar acerca de Dios, los atributos de Dios, el hecho de qué significa conocer más a Dios, pero no conocerlo a través de un estado de éxtasis, no conocerlo a través de sueños, no conocerlo a través de corazonadas, no conocerlo a través de experiencias estáticas, sino conocerlo a través de cómo Dios se ha revelado a nosotros. Dios se ha revelado a través de su palabra. Él nos ha descrito quién es Él, cómo es Él, lo que le agrada, lo que espera de nosotros. Él nos ha reflejado a través de la Biblia todo lo que nosotros necesitamos saber de Él. Me preguntaba alguien, pastor, ¿cree usted que algún día llegaremos a conocer a Dios al 100%? La respuesta es no. Pero el hecho que no aprendamos a conocer a Dios a su totalidad no debería de dejarnos frustrados. Bueno, no se puede conocer a Dios, no quiero conocerle. No, al contrario, debería de crear en nosotros el deseo, el anhelo de poder conocerle lo más que podamos. Iglesia, la importancia de conocer a Dios es verdaderamente vital para nuestras vidas. Nosotros
Nos hemos creado bajo un conocimiento bien escaso de Dios, porque hemos acomodado a Dios a nuestras necesidades, hemos acomodado a Dios al Dios que yo me he formado en mi mente, pero muchas veces dejamos a un lado al Dios de la Escritura. Es importante que conozcamos a Dios y que le demos la importancia merecida a conocerlo, porque solamente el conocimiento adecuado de Dios te puede mover a vivir una vida como Dios demanda que la vivamos. El conocimiento que tengas de Dios te ayudará a orientar tu vida, a tomar el timón, el rumbo de tu vida para decidir cómo vas a vivir. Te lo pongo de esta forma: muchos de labio ortodoxamente hablamos y decimos: Dios vale la pena, Dios es lo más grande, Dios es lo más precioso, Cristo es lo más lindo que me ha pasado en mi vida. Pero a la hora de cómo vivimos nuestra vida personalmente, nuestra ortopraxia, es decir, nuestra práctica, refleja algo completamente distinto a lo que decimos, porque verdaderamente tenemos el conocimiento intelectual que Dios es grande, pero nuestro conocimiento experiencial en nuestra propia vida, en nuestra propia alma, personalmente, el concepto de Dios que tenemos es demasiado pequeño como para modificar ciertas áreas de nuestra vida. Te lo pongo de esta forma: el conocimiento adecuado de cuán grande es Dios, cuán santo es, cuánto honor merece, te llevará a servirle desinteresadamente. El conocimiento erróneo de Dios, el conocimiento pequeño o limitado de Dios, nos llevará a decirle: Dios, yo te voy a servir para que tú me des. Dios, yo te voy a servir, pensando que le estamos haciendo un favor a Dios cuando le servimos, cuando le entregamos nuestros años de vida, cuando le entregamos nuestra fuerza. Un conocimiento pequeño de Dios te hará decir: le estoy haciendo un favor a Dios. Mas cuando conoces la inmensidad, la majestuosidad, la bondad, el amor de Dios, el Dios de la Escritura, el Dios que nos ha amado, podrás perfectamente rendir tu vida, rendir tu tiempo, rendir una hora de sueño. Podrás rendir perfectamente una hora de trabajo para ir y decirle: Señor, cuán grande eres, cuán majestuoso eres, cuán digno eres, y es por eso que yo te sirvo, y es por eso que yo te alabo. El conocimiento deficiente de Dios te llevará a ser, y quiero que me lo entiendas bien, a ser limitado para con Dios en lo que le das. Y no me refiero solo a dinero, me refiero a tu tiempo, me refiero a tu oración, me refiero al tiempo de lectura bíblica. El conocimiento limitado de Dios te hará decir: hay cosas en mi vida, hay cosas para mí mismo que son más importantes que Dios. Hay algo, una película más importante que la lectura de la Biblia. Hay un momento de salir más importante que mi momento de oración con Dios. Hay un momento en el cual una cena puede valer mucho más que mi ofrenda para con Dios. Fíjate cómo. Y ahora quería venir y quería leerles un artículo muy bonito acerca de las ofrendas. Y quiero que me lo entiendan bien. No estamos pidiendo dinero. Quiero que entiendas algo. Todo lo que tienes, todo lo que has recibido, todo lo que vistes, todo lo que está allá afuera, todo lo que está en tu casa, todo lo que está en tu banco, todo lo que está en tu país, absolutamente todo lo que tenemos en nuestra mano viene de su mano primero. Cuando tenemos un concepto limitado de Dios, dices: es mi trabajo, es mi esfuerzo, fue mi inteligencia, fue todos los años que he vivido, que he trabajado como burro en este país. Y te duele, te cuesta darle algo a Dios. Decían hace años en una de esas cadenas que andan rodando en internet, dice: cuán pequeño es un billete de $100 en un supermercado, pero cuán grande se nos hace en un plato de ofrenda. El conocimiento estrecho, limitado de cuán grande es nuestro Dios y cuánto le debemos a Él, nos hará tener esa perspectiva de que yo le estoy dando a Dios. Tú nunca le has dado nada a Dios. Todo lo que le damos, entre comillas, es un regresar de lo mucho que Él nos ha dado primero. Es que estamos dando porque recibimos primero. Sea tu ofrenda, sea tu tiempo, sea tu fuerza, sea tu servicio, todo lo hemos recibido de Él primero. Es importante conocer al Dios que servimos, porque cuando conocemos la anchura, la majestad, lo grandioso, lo majestuoso, lo bueno que ha sido, cuando reconocemos su providencia sobre nosotros, entonces nosotros seremos más agradecidos para con Él. El conocimiento que tengamos de Dios guiará o tomará el timón del barco, como estamos educando a nuestra familia, cómo nos conducimos en nuestra familia. Un concepto limitado de Dios te hará pensar que el conocimiento de Dios para tus hijos es algo de segunda. Muchos de nosotros, los que somos salvadoreños,
En un momento nos sentimos motivados, nos sentimos gozosos, contentos, que en el país del Salvador se ha aprobado que ahora nuevamente se lea la Escritura o se lea la Biblia en las escuelas. Pero leí un comentario que me dejó pensando. Alguien por ahí, entre a favor y en contra, decía: yo no estoy en contra que se lea la Biblia en las escuelas, gloria a Dios por ello, pero el problema no está en que se lea la Biblia en las escuelas, el problema está que se tiene que leer la Biblia y predicar la Biblia en la casa. Pero el hombre se ha desligado del trabajo que Dios le ha puesto como responsabilidad, como sacerdote del hogar, en su casa, para educar a sus hijos bajo el temor de Dios. Y ahora quieren que la escuela los eduque secularmente, que la iglesia los eduque espiritualmente. Pero es porque tenemos un concepto tan pequeño de Dios, que pensamos que hay alguien más que tiene que hacer el trabajo que Dios me ha puesto a mí como padre de familia. Un conocimiento correcto de Dios dará gloria a Dios, porque ahora se va a leer la Biblia en las escuelas, pero por sobre todo tratará de leer la Biblia, enseñar la Biblia y vivir la Biblia en su casa, para que sus hijos no tengan que andar esperando que otro les enseñe afuera. Un conocimiento completo o correcto de Dios moldeará la forma de cómo actúo, de cómo hablo, de cómo visto, de cómo adoro. Porque un conocimiento limitado de Dios me hará pensar que yo puedo, bueno, Dios tiene que aceptarme como soy. Voy a venir en la iglesia y perdóneme, yo no soy legalista, yo no le predico a los pantalones, yo le predico a los corazones. Porque cuando Dios tiene tu corazón, tiene tu cuerpo, Él cambia tu mente, Él cambia todo, Él transforma todo, tu forma de visión de las cosas. Yo te digo, no estoy predicando contra pantalones, contra minifaldas, te estoy hablando de que cuando tienes un concepto de cuán santo es Dios, cuán puro es, cuando es que nosotros entramos en su presencia, empezará eso a modelar tu vida, a modelar tu corazón, impactar tu vida, para que ahora puedas vestirte de la forma como Dios espera que un hijo o una hija suya se vistan. El conocimiento exacto de Dios te hará ver la vida como necesita ser vista. Aquí somos peregrinos y extranjeros, pero nosotros estamos tan materializados que nos hemos aferrado tanto a esta vida, con uñas, con dientes. Nos aferramos tanto a lo material, al materialismo, a la casa, a esto, a los trabajos, a las cuentas de banco, a los números que ni siquiera vemos. Pero un concepto genuino de Dios te hará decir: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? El Señor y aquel que tiene un conocimiento suficiente de Dios vivirá una vida tan pero tan en paz, en el cual podrá decir: a mí me puede faltar todo, pero la Escritura dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor Jesús prometió en su palabra que mirad las aves del cielo, no trabajan, no cosechan, no siembran, pero Dios, que en toda su misericordia, si las alimenta a ellas y les da a ellas. Miren los lirios del campo con la belleza que se visten, Dios las viste así. ¿No valen ustedes acaso más que las aves del cielo, más que los lirios del campo, hombres y mujeres de poca fe? Cuando yo aprendo a descansar en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, en la voluntad de Dios, en el amor de Dios, mi vida va a dar un giro completamente distinto. Mi vida va a estar libre de preocupaciones, de angustia, de tristeza, de melancolía. Y te lo voy a llevar poco a poco para que lo vayas viendo. Pero es necesario que la iglesia anhele conocer más a Dios, anhele más de su presencia, anhele más conocerlo, no solo teórico, no solo a través de aprenderse un versículo de memoria, sino experiencialmente. Eso, querido hermano, no lo puede hacer un pastor por ti. Eso no lo puede hacer un libro por ti. Eso es algo que tú y yo vamos a aprender a descubrir en nuestro caminar, en nuestro andar diario con Él, siempre y cuando tu caminar diario vaya tomado de la mano con la Escritura, en la cual Dios se revela, y a través de la palabra de Dios, cuando nosotros hablamos con Él y nos fortalecemos de Él a través de la oración. En el Antiguo Testamento se nos habla del ayo, el cual Dios utilizó para llevar a su pueblo. El ayo fue la ley o la nani. Ahora nosotros, en el tiempo de la gracia, tenemos su Espíritu Santo que nos conduce a Él. Tenemos la oración para llegar a Él. Tenemos cantidad de cosas que Él nos ha regalado para poder llegar a Él. Su Espíritu, la oración, la palabra, la misma ley nos conduce a Él. Vivir una vida de acuerdo al Dios que yo tengo. Es un poco difícil hablar de los atributos de Dios, y eso quiero aclararlo un momento, porque alguien me decía: pastor, ¿pero qué son los atributos? Los atributos son características esenciales, es parte de la personalidad de alguien.
Un atributo de mi hermano Montano es que es una persona muy jovial, muy alegre. Un atributo similar de la hermana Karina, un atributo de mi hermano Raúl, que es una persona muy educada, muy amable. Son características o partes esenciales de su ser. Cuando hablamos de Dios y hablamos de sus características, de sus atributos, estamos hablando de la personalidad de Dios, estamos hablando del carácter mismo de Dios, de la esencia de Dios. La Escritura nos revela a través de toda la Biblia el amor de Dios, nos revela la forma como Dios se revela. Vemos que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente. Y conocer todas esas cualidades, esas características de Dios, tiene que traerle paz, descanso, tranquilidad, serenidad, fe a cada uno de los hijos de Dios que han confiado en ese Dios. El conocimiento de Dios nos librará de una forma incorrecta de adorarle. El conocimiento de Dios nos evitará de una forma incorrecta de vivir. Sus cualidades, sus características o el carácter mismo de la esencia de Dios es algo que nosotros deberíamos anhelar conocer. Juan capítulo 17, versículo 3. Me gustaría que lo busque. Juan 17, 3. Jesús está hablando y dice, y esta es la vida eterna. Fíjate cómo Jesús describe la vida eterna. Algunos dirán, ok, la vida eterna es vivir para siempre. Otros dirán, oh, la vida eterna es que soy salvo. Mira cómo Jesús define la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3, lo tenemos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna, pastor? Conocer al Dios en quien hemos creído y al Cristo al cual ese Dios ha enviado. Conoces al Hijo, conoces al Padre, conoces al Hijo, y en Él está encerrada la vida, porque Él es la vida, Él es la luz. El que cree en Él, dice la Escritura, aunque esté muerto vivirá. ¿Puedes entender que Jesucristo mismo define que la vida eterna está encerrada en el conocimiento de Dios? ¿Sabes que quien no conoce al Padre o no conoce al Hijo no tiene vida eterna? Fíjate qué cosa más preciosa. Nosotros podemos descansar en uno de los atributos de Dios y quiero enseñarte algo. Nosotros pensamos en los atributos de Dios muchas veces como quien piensa en las partes del cuerpo de una persona. Yo puedo decir, este es el amor de Dios, esta es la omnipotencia de Dios, esta es la justicia de Dios, esta es la soberanía de Dios, y puedo ponerle a cada extremidad de mi cuerpo uno de los atributos de Dios. Y cuando uso que es el amor, voy a decir Dios está obrando con amor, pero no está utilizando los otros atributos. En el caso de Dios no funciona así. Cuando Dios ejercita uno de sus atributos, lo ejercita en conjunto de todos. Te lo pongo de esta forma para tratar de hacerlo un poquito más entendible. Los atributos de Dios vienen siendo, si lo quiere poner, la piel del cuerpo. La piel recubre todo el cuerpo. Hay piel en los dedos, hay piel en los brazos, hay piel en las piernas, hay piel en los dedos del pie, hay piel en el pecho, hay piel en la espalda. Los atributos de Dios son exactamente eso. Es el todo de Dios, y cuando Dios ejecuta una acción, la ejecuta en conjunto de todos sus atributos. Dicho de esta forma, cuando Dios ama santamente, soberanamente, infinitamente. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es bueno, porque Dios es justo, porque Dios es infinito. Entonces, cuando Dios ejecuta una acción, cualquiera que sea, no está obrando su justicia sin amor, sino que está ejercitando su justicia con amor, con soberanía, está ejercitando su justicia con todos los demás atributos, con su santidad. No hay un solo atributo de Dios que quede exento de la práctica de todos los demás. Te lo pongo de esta forma. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ha amado, entendemos que cuando Dios te ama porque Él es bueno, porque Él es soberano, porque Él está actuando con justicia, con misericordia y con amor, todo mezclado al mismo tiempo.
Cuando nosotros tratamos de entender el amor de Dios, a veces cometemos errores pensando que el amor de Dios es como un abuelito, y no sé si usted entenderá la palabra, un abuelito alcahueto, un abuelito consentidor, que le consiente todo a los hijos por malcriados que sean. Un abuelito consentidor que le da a los nietos todo lo que ellos piden. El amor de Dios es completamente distinto a eso, porque el amor de Dios, cuando obra o cuando se ejecuta junto con su sabiduría perfecta. Y en su sabiduría perfecta sabe las cosas las cuales nosotros podemos manejar, las cosas que necesitamos, las que no necesitamos y las cosas que nos harán daño. Cuando un hijo te pide constantemente solo pizza, solo hamburguesa, solo esto, y en algún momento cedemos a nuestros hijos porque mucho molesta, porque está bien, porque se portó bien, a la larga esas cosas le vienen a generar al niño problemas en su organismo. Nosotros actuamos con amor, pero no actuamos con sabiduría. Dios no obra así. Dios ejercita su amor, pero lo ejercita en su sabiduría, sabiendo las cosas que nos harán daño y privándonos de ellas muchas veces, quitándonos las cosas que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, pero apartándonos de ellas, porque Él nos está amando y nos está amando sabiamente. Fuera terrible, fuera preocupante para toda la humanidad saber que existe un Dios todopoderoso, pero no saber que es bueno, pero que no tuviera el atributo de ser bueno en esencia o de tener amor. Tuviéramos a un dictador universal, tuviéramos a alguien que está esperando, y ese es el mal concepto que algunos tenemos de Dios, que es aquel anciano con barba larga que está en un trono viendo hacia la tierra, viendo a ver quién se porta mal, con un tremendo palo aquí, un garrote para ver, ¡plá! Conceptos equivocados de Dios. Porque nosotros queremos separar o divorciar la justicia de Dios, que en su momento castigará nuestros pecados, pero no podemos divorciarlo del amor, de la misericordia de Dios, que también actúa juntamente con su justicia. Recuerda, hasta cuando Dios castiga está obrando con amor. Hace mucho tiempo platicaba con unos hermanos que pasaron por una situación muy complicada en su vida personal, y le decía: mira, hermano, no espero que me entendas esto, pero te lo tengo que decir. Dios te está amando, te está disciplinando, pero en medio de esa disciplina va su amor. La Escritura dice: Dios al que ama disciplina, y al que toma por hijo corrige. El castigo de Dios o la corrección de Dios no es por odio, no es por destrucción, es por amor. Puedes ver cómo Dios interactúa todos sus atributos en el mismo momento cuando te está corrigiendo, te está amando, y te está amando con sabiduría, porque hay cosas que Él sabe que necesita corregir de tu vida, de mi vida. Hay cosas que necesita limpiar del corazón, hay cosas que necesitan ser cortadas de raíz, y muchas veces al corazón del hombre, en nuestras propias fuerzas, eso es imposible, y es necesaria la intervención divina de su Espíritu Santo obrando alrededor de nosotros para poder llevarnos a donde Dios quiere llevarnos. Ahí es donde actúa aquel versículo precioso, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No sé por qué, no sé cómo va a obrar, no sé cómo va a encajar. Lo que tengo que tener bien seguro en mi mente es que Dios me ha amado, Dios me está amando y Dios me seguirá amando. Y eso es suficiente para poder seguir confiando en Él, sabiendo que lo que está pasando en mi vida alrededor en este momento, aunque no lo entiendo, no lo digiero, Dios me está amando, Dios me está cuidando, Dios me está guardando, Dios está obrando con sabiduría, aunque yo no lo pueda ver. Algo Dios me quiere enseñar. A algo Dios me quiere ir formando. Quizás Dios estará formando carácter en algunos de nosotros. Quizás Dios simplemente estará puliendo nuestra fe, estará simplemente cortando amarras con este mundo. En otros Dios querrá o nos estará llevando a una vida de mayor oración, de mayor cercanía con Él, cosa que nosotros en nuestra carne, perdóneme, lo aborrecemos. Orar, hermano, no seamos farsantes, no nos gusta orar. Y muchas veces es necesario que Dios, en su amor, en su sabiduría, en su corrección, en su justicia, nos lleve a determinados puntos difíciles en nuestra vida, para que entonces nosotros quebrantemos el corazón y entonces poder llegar humillados a su presencia y orar y empezar a desarrollar una vida de comunión con el Dios que me levantó de esa situación tan difícil.
Conocer a Dios es lo más precioso que puede pasarnos. Poder aprender a descansar en su soberanía, en sus atributos, es lo más precioso que le puede pasar a cualquiera de nosotros. No me dejas mentir, aquellos que son casados, se casaron porque creían conocer a su pareja, pero cuando se casaron se dieron cuenta que no lo conocían. Han pasado 20, 30 años y se siguen conociendo. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que has entregado tu vida a Cristo? ¿Cuánto tiempo ha pasado que estás en una iglesia y creíste conocer a Dios y te quedaste simplemente ahí? Porque ya no seguimos avanzando o caminando en el deseo de conocer al Dios soberano, al Dios de amor, al Dios de justicia, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente, al Dios bueno, al Dios que tiene una ira santa. ¿Hace cuánto tiempo dejaste de conocer a Dios porque has dejado de caminar o de convivir con Dios? Conocí a un joven que cuando empezaba a conocer a una muchacha tenía un jueguito que le decía: ¿sabes qué? Juguemos a verdades. Yo te voy a preguntar cualquier cosa, me dices la verdad, porque es la forma como nos vamos a ir conociendo. Eso es un juego, porque verdaderamente vas a conocer a la persona hasta que vivas con esa persona, camines con esa persona, duermas con esa persona, convivas con esa persona. Entonces mi pregunta es: ¿cómo crees conocer a Dios si lo único que haces con Dios es venir 1 hora, 2 horas a un templo una vez a la semana, y cuando regresas a tu casa Dios se quedó en el templo? ¿Cómo esperas conocer más y más a Dios después de tengo 20 años de ser cristiano? ¿Cuánto tiempo tienes orando, leyendo tu escritura y teniendo una comunión real con Dios? Ahí es donde le conocemos. No es lo mismo conocer la biografía de un hombre. Mire, usted puede comprar la biografía de Obama y leerla y saber muchos datos de él sin conocerle. Tú puedes conocer muchos datos de la Escritura, muchos versículos de la Escritura, muchos mensajes de la Escritura, pero nuestra mayor necesidad es conocer al Dios de la Escritura. Hacíamos el ejemplo la semana pasada, les decía: señores, yo les puedo mencionar, todos aquí podemos mencionar fácilmente 20 cosas, 20 sucesos en la vida de David. El del que venció a Goliat, que era pastor de ovejas, que huyó de Saúl, que Mical lo despreció, que era amigo de Jonathan, que esto, que escribió los salmos, que lo de Betsabé, que de esto, que lo otro, la tsunamita. ¿Y de Dios cuánto podemos hablar? Conocemos de la biografía de Abraham. Conocemos de puntos escatológicos de la segunda venida. ¿Conoces a Dios? ¿Has aprendido a caminar durante un tiempo y decirle: Señor, este tiempo lo quiero consagrar para conocerte a ti, al único Dios verdadero, a quien de que Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que me conozcan a mí, a Jesucristo, a quien has enviado? ¿Has dedicado un tiempo específico en tu vida para conocer y caminar con Dios? ¿Sabes que hay una cosa preciosa en Génesis? Cuando habla de los primeros hombres, habla de un hombre llamado Enoc. Y dice: y caminó Enoc con Dios, y Dios le llevó. ¿Hace cuánto tiempo no caminamos con Dios? Y no te quiero hacer un mensaje de reproche, porque quiero que aprendamos a conocer el amor de Dios en medio de lo que nosotros somos. En medio de nuestras debilidades Dios nos ama. Y quiero que entiendas algo. La Escritura dice, y lo leímos, por eso quise que lo leyera en Jeremías: con amor eterno te he amado. Uno de los atributos de Dios es que Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Cuando dice con amor eterno te he amado, está hablando de que aún antes, y lo dice el libro de la carta de Efesios, aún antes de la fundación del mundo yo te conocía y yo te amé. Entonces entiéndeme algo: Dios no deja de amar al que ha amado. Dios no ama más ni ama menos como nosotros podemos creer en nuestro conocimiento de hombres. Simplemente Dios te ama. Algunos de nosotros que hemos experimentado el amor de Dios, en algunos momentos hemos experimentado también la cercanía y la lejanía de Dios, pero nunca, si eres bíblico y si confías en el Dios que es amor, en el Dios que ha dicho con amor eterno te he amado, nunca vas a poder sentir o experimentar, porque no es bíblico, la falta de amor de Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque dice con amor eterno. Y amor eterno es que no tiene principio, no tiene fin. Porque Él no tiene principio ni tiene fin. Porque Él no nos amó a nosotros por lo que nosotros habíamos hecho, sino a pesar de lo que habíamos hecho.
Pastor, pero hay por mucho tiempo. Recuerdo cuando yo estaba recién comenzado en el Evangelio, recién iniciada en el Evangelio. Yo recuerdo, pastor, que yo podía descansar en el amor de Dios. Yo sentía su presencia, yo oraba y yo sentía, pastor, su presencia conmigo. Pero ahora, pastor, ya no lo siento. ¿Sabes cómo lo veo? Un hijo, un niño pequeño. Tú puedes ver a un padre que lleva tomadito de la mano a un niño. Y van caminando. Y hay comunión entre ellos. Y el niño tiene seguridad que va tomado de la mano de su padre. Hay un momento en el cual, y quizás te lo voy a poner de esta forma, un niño no tiene que preocuparse de tener la suficiente fuerza para subir una montaña si va con su padre, porque es el padre quien, cuando el niño no tenga fuerzas, el padre lo llevará. El niño no tiene de qué preocuparse. A veces somos niños que vamos tomados de la mano del Padre, mientras que en otras ocasiones somos niños que vamos sostenidos en el regazo del Padre cuando nos hemos rendido, cuando nos hemos caído. No dejas de ser ni más hijo cuando estás en los brazos del Padre, como no dejas de ser menos hijo o menos amado por estar caminando a su lado. Te voy a poner un ejemplo todavía más difícil. Cuando te vas, cuando te apartas, cuando pecas. Cuando te conviertes en un hijo, no que está tomado en el regazo del Padre, no que está tomado de la mano del Padre, sino en el famoso hijo pródigo. El Padre no dejó de amarle. Nunca dejó de ser menos hijo, ni porque estaba en su regazo, ni porque caminaba a su lado, ni porque caminaba un poco distanciado, ni porque se fue a perder. El amor de Padre es algo que nosotros tenemos que entender en Dios. La Escritura nos dice que nos amó tanto a cada uno de nosotros, a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo, a los elegidos. Nos amó tanto que nos dio para que pudiéramos llamarle Padre. Nos dio a su Hijo para ser adoptados en su sangre. Entonces no me vengas a decir Dios no me ama. Un hijo de Dios podrá experimentar el abrazo amoroso, cálido del Padre en un momento cuando está más cerca de Él, como podrá experimentar la seguridad del Padre cuando camina a la par de Él, como podrá saber que su Padre sigue siendo su Padre aunque caminen a distancia, como podrá saber que su Padre le recibirá con gozo aunque sea el hijo pródigo. Eso es el amor de Dios. Pastor, pero eso suena a alcahuetería. Dios, al ser soberano, ama soberanamente. Al tener misericordia, le da misericordia a quien Él quiere. Él mismo lo dijo. Y tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Sabes qué es lo precioso para nosotros? Que aunque no sabemos por qué me amó a mí, por qué me llamó a mí, por qué me escogió a mí, por qué yo, Señor, soy tu hijo, aunque no entendamos por qué, algo sí tenemos que tener completa convicción. Si me ha llamado es porque me ha amado, y si me ha amado no dejará de amarme, y si no dejará de amarme nunca me dejará por los siglos de los siglos, porque soy su hijo y he sido comprado con sangre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no solo es que no se pierda, sino que tenga vida eterna, es decir, que le conozcan, que caminen con Él. ¿Entiendes lo que es el amor de Dios? ¿Entiendes la necesidad tan grande que tenemos de conocer su amor? Fíjate, Moisés preguntó en un momento: ¿a quién te compararé? ¿A quién eres semejante? Dios es único. Cuando decimos que Dios es único en su esencia, decimos que también Él es el único en esencia para ejercitar sus atributos. Es decir, que su amor es único, es decir, que su amor es puro, es decir, que su amor es fiel, es decir, que su amor, no hay otro amor sobre la faz de la tierra, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que se compare al amor de Dios, porque Él es único. ¿Por qué es único el amor de Dios? Porque Dios es único. Dios ejercita cada uno de sus atributos conforme a lo que Él es. Cuando hablamos del amor de Dios, podemos decir que el amor de Dios es inherente a Él mismo. Eso significa que Él no nos ha amado, como te lo dije, por algo que nosotros hicimos, sino que simplemente Él decidió amarnos. Efesios 1:3. Búsquelo conmigo. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tiene?
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjate bien en el 4. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según nuestras buenas obras. No, ¿según qué? El puro afecto de su voluntad. Porque me amó, porque me escogió, porque me predestinó, porque me justificó, porque me santificó, porque quitó mis manchas, porque yo le iba a escoger más adelante, porque yo era una buena persona, era mejor que el drogadicto, era mejor que el homosexual, era mejor que aquel, que el borracho. ¿Acaso me escogió porque yo era mejor que ellos, o me escogió por el puro afecto de su voluntad? Por eso nos escogió. El amor de Dios debería de hacernos a cada uno de nosotros sentirnos no enaltecidos, sino humillados. ¿Qué vistes en mí para ser amado? No vi nada, pero decidí amarte. ¿Qué vistes en mí para dar a tu hijo a cambio de mi vida? Que no merecía hacerlo. No, es cierto, no lo merecías, pero yo lo di. ¿Sabes cuán grande es el amor de Dios? Tan invariable es el amor de Dios, tan grande es el amor de Dios, que la Escritura todavía nos hace el reto de tratar de entenderlo. Romanos 8:32. Quiero que lo veas con tus propios ojos. Romanos 8:32. Cosa curiosa, Romanos 8:32 está justamente después de aquel versículo que leíamos, que decíamos: y a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Ahí está el amor de Dios, pero también el amor de Dios. Y fíjate, inmediatamente en el 32 habla de eso, del amor de Dios. En su contexto te lo pongo de esta forma: aún las cosas difíciles tengo que seguir esperando, confiando y sabiendo en todo momento que Dios me sigue amando. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que nos lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condena, si Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros? Ahora mira, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Fíjate bien, lo que nos está diciendo es: ¿crees tú que Dios te ha dejado de amar cuando estás en tribulación? ¿Sientes tú que el amor de Dios se ha alejado de ti porque estás pasando una angustia? ¿Sientes tú que Dios te ha olvidado porque estás en persecución? ¿Crees tú que a ti Dios no te oye, Dios no te ama porque estás pasando hambre o desnudez en este momento o escasez? Déjame decirte, nada ni nadie, ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte ni la vida, ni lo creado, ni lo visible ni lo invisible, nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios, el cual, aunque vengan estas cosas de las cuales nos está advirtiendo la carta, ya te había dicho en el versículo 28, a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. En todas estas cosas puedes ver el amor de Dios actuando con sabiduría, aunque nuestra mente limitada no lo pueda ver ni lo pueda entender. Y si queremos entender, nos va a hacer cortocircuito. Cuando no podemos entender, podemos adorar y seguir creyendo. Cuando la noche es oscura y no hay una luz, podemos caminar por fe. Y entiéndeme algo, la fe no es caminar a oscuridad o en ignorancia. La fe viene del conocimiento de en quién has creído y en quién has creído y qué es lo que Él ha dicho y quién dijo que iba a estar contigo. Cuando tú tienes ese conocimiento de Dios, no estás caminando a oscuras, estás caminando en la oscuridad, pero estás caminando en completa luz de la luz de quién has creído. La fe no es una fe ciega, no es una fe de caminar y dar pasos a lo absurdo, a lo loco. La fe es saber en quién he creído, que Él es poderoso para guardar mi depósito, que Él es fiel, que Él me ama, que Él me ha amado, me seguirá amando, nunca me dejará, nunca me abandonará. Él me ha dicho: yo soy tu padre, yo tendré cuidado de ti. Las cosas que yo obro en tu vida son para tu bien, aunque tú no las entiendas. Eso es caminar en fe.
Eso es caminar a la luz de entender el amor de Dios para con mi vida. Por razón de tiempo quiero avanzar un poquito más y quiero mostrarte cómo el amor de Dios ha sido tan pero tan mal interpretado. Nosotros pensamos que el amor de Dios tendría que anular su disciplina o su corrección cuando hacemos algo malo. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Y si gustas puedes anotarlo, simplemente recordarlo, ya lo dijimos antes. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces el amor de Dios, tenemos que entenderlo, es un amor que va actuando junto con su disciplina también para corregir a sus hijos. La Biblia dice más adelante, ¿quién es el padre que no corrige a sus hijos? Es porque no le ama. Pero en el entender bíblico de la sabiduría perfecta y única de Dios, Él sabe los momentos en los cuales nos dará gracia, en qué momento nos dará corrección, en qué momento nos dará lo que pedimos, en qué momento nos hará esperar, en qué momento. Él sabe los momentos y los tiempos perfectos. Él actúa su amor con su soberanía y con su sabiduría. ¿Qué nos ha retado a nosotros? Confía. Vuelvo al punto. A muchos se nos ha dicho que el amor de Dios te evitará que tengas necesidad, el amor de Dios restaurará familias, y gloria a Dios, porque te dije, Dios obra de maneras distintas con cada persona y te lo voy a llevar a través de la Escritura. El día de ayer por la noche saqué una pequeña lista de cómo Dios amó y te la quiero compartir. Dios amó a Adán en su desobediencia. Le dijo a Adán, el día que comas del árbol del bien y del mal morirás. Adán cayó. Adán comió. Le pegó la mordida a la manzana, si lo quiere poner de esa forma caricaturesca. Desobedeció. Mas Dios le mostró su amor en su desobediencia. Pero eso no anuló el castigo de Dios para con Adán, con la mujer y con la humanidad. Maldita será por tu causa la tierra. Con el sudor de tu frente trabajarás todos los días de tu vida hasta que vuelvas a la tierra. Serás sacado del huerto. A la mujer multiplicaré tus dolores en tus preñeces, y la serpiente se arrastrará todos los días. Dios amó a Adán, sí lo amó. Pareciera que no lo amó cuando el castigo perseveró, cuando el castigo continuó, pero Dios está obrando en su sabiduría, sabiendo que de la simiente caída del hombre, Dios iba a levantar un Salvador para redimir a la raza humana. El hombre no lo entendió en ese momento y habrá dicho en su momento, como quizás algunos lo pensamos, Dios es demasiado estricto. Dios parecía que no amaba a Adán. ¿Qué fue? Una pequeña mordida a la manzana. Dios lo hubiera perdonado. ¿Acaso Dios no es amor? Pero Dios en su sabiduría obró lo que Él sabía que era mejor para el hombre, para la raza humana, para salir a flote el plan eterno de salvación, el cual estaba firmado, sellado, ratificado desde antes de la fundación del mundo, en el cual el Hijo le dijo al Padre, Señor, yo voy a morir por ello, voy a rescatar un pueblo, voy a hacer un pueblo de toda lengua, raza, nación, para que nos adoren, para que estén conmigo, los cuales yo he amado. Y Dios hubiera perfectamente perdonado a Adán, pero no lo hizo, y no es una falta de amor, era parte de su plan, de su sabiduría perfecta, la cual nosotros no entendimos en el momento, mas ahora podemos verla. Noé fue amado por Dios y tuvo que construir un arca, pero el mundo entero también experimentó la ira de Dios bajo el agua. El Dios que tuvo amor para con Noé, te voy a decir, también lo puso a trabajar para construir un arca. Y cuando hubo entrado a experimentar el abrazo de Dios en su misericordia para con él y con su familia, también Dios mostró lo que para él es la justa paga del pecado, la destrucción y la aniquilación de todo lo que había con hálito de vida debajo de los cielos. ¿Sabes? Dios mostró su amor a Noé, a pesar que Dios, siendo soberano, siendo omnisciente, dice la Escritura, Él es el que anuncia el final desde el principio. Dios conoce el final de la historia, el final de tu vida, el final de mi vida, desde antes de que hubiésemos nacido. Esa es la omnisciencia de Dios, el preconocimiento de Dios. Sabes que Noé recibió el amor de Dios, él y su familia, a pesar de que Dios sabía que Noé se iba a emborrachar al salir del arca.
Su amor no anuló su juicio, ni las obras de Noé anularon el amor de Dios. Dios ama soberanamente. Abraham fue amado por Dios y Dios le mostró su amor al llamarlo. Pero déjame decirte algo acerca de la vida de Abraham. Le quitaron 2 veces su mujer y tuvo que fingir ser hermano de Sara porque temió por su vida. Quiero decirte de Abraham, no tenía hijos y era viejo, y para ellos era el peor castigo de parte de Dios. Señor, me has dado hacienda, me has dado esclavo, me has dado todo, pero de nada me sirve porque no tengo quien lo herede, no tengo hijo. Quiero decirte algo más de Abraham. Tuvo que echar a su primogénito, a Ismael, al hijo de Agar, de la esclava. Quizás no era el hijo de la promesa, pero para un padre, él echar un hijo y mandarlo lejos por un error que él mismo cometió al no esperar los tiempos de Dios. Pero sí, Dios amó a Abraham. Dios amó a Abraham y le pidió a Isaac, a su hijo, en sacrificio. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 11 que Abraham, por la fe, prácticamente sacrificó a su hijo Isaac, teniendo fe que si Dios se lo había pedido, Dios mismo era poderoso para levantarlo de los muertos. Pero en su corazón Abraham ya había sacrificado a su hijo Isaac. Tuvo que echar al primero, a Ismael, y ahora Dios le pide que sacrifique al otro. Podrás empezar a hilar lo que te quiero decir, y ese es el amor de Dios, pastor. Dios ama extrañamente. Sí, Dios ama extrañamente. Sabes que Dios amó a Abraham y le dio promesas preciosas, pero al final de su vida, Abraham lo único que tenía su nombre era su tumba, nada más. Pero Dios amó a Abraham. Dios amó a Isaac al preservarle su vida en aquel incidente en el cual Dios le había pedido la vida a Abraham. Dios amó a Isaac al prepararle una esposa que es de las mejores esposas en la Biblia. Pero aquel hombre amado por Dios, llamado Isaac, sus hijos querían matarse entre ellos, Jacob y Esaú. Querían matarse. Su propio hijo, llamado Jacob, lo engañó. Había un relajo familiar tremendo. Pero Dios amó a Isaac. La Escritura dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sabes? La Escritura dice de Dios amó a Jacob. Quiero decirte algo acerca de Jacob. Su hermano Esaú quería matarlo. Su suegro quería estafarlo. Su hija Dina fue deshonrada. Su hijo menor José fue vendido. Pero Dios amó a Jacob. La Escritura también nos enseña que Dios amó a José. Quiero contarte de José, que fue odiado por sus hermanos, fue arrojado a un pozo en el cual pensó que iba a morir, fue vendido a los ismaelitas, fue llevado a la casa de Potifar como esclavo, fue calumniado por ser puro y no hacerle caso a la mujer de Potifar, fue encarcelado por años, siendo esclavo, siendo prisionero, pero Dios amó a José. Vas entendiendo que el amor de Dios no es una garantía, un escudo para no recibir la disciplina de Dios, para no en ningún momento tener problemas familiares, para que mis hijos sean 2 angelitos ahí, querubines que se pasan abrazando y dando besitos el uno al otro. Eso no es el amor de Dios. ¿Entiendes que el amor de Dios no es tener todo el gran montón de dinero, de posesiones que tenía Abraham? Porque al final solo terminó con una sola propiedad a su nombre, que fue su tumba. ¿Entiendes que Dios pudo haber amado tanto a José, pero tuvo que pulir a José de tal forma que tuvo que despojarlo de sus seres queridos, tuvo que sentir el desprecio de sus hermanos, tuvo que ser lanzado al pozo mientras Dios estaba trabajando y moldeando el corazón de José para ponerlo en un lugar de altitud después, de honra? Pero en todo ese proceso Dios estaba amando a José. Dios amó a Israel cuando lo saca de Egipto,
cuando muestra su mano, cuando los lleva por el desierto, les abre el mar rojo, cae maná del cielo, agua de la roca, les da su ley. Pero sabes que Dios, amando a Israel, les da 400 años de esclavitud en Egipto. Sus hijos mayores fueron asesinados por los egipcios. ¿Sabes que esa profecía de que Israel iba a ser cautivo por 400 años, Dios se la dio a Abraham antes de que existieran sus hijos? Yo me preguntaba, ¿por qué? Dios está amando a Israel con su sabiduría, si no sabemos cómo, no sabemos para qué, no sabemos por qué. Pero tenemos que entender que Dios amaba a Israel y en su amor permitió que fuera esclavo por 400 años. En su amor lo sacó, en su amor lo libertó, en su amor lo sustentó, pero en su amor también permitió que fueran esclavos. En Éxodo también podemos ver cómo Dios amaba a Moisés cuando se le presentó y lo llamó desde la zarza, y fue aquel que vio las espaldas de la gloria de Dios. Vemos cómo Dios estuvo con Moisés y hablaba con él desde el tabernáculo, pero Moisés en algún momento le pidió a Dios mismo su muerte porque el pueblo lo afligía en gran manera. El mismo pueblo de Israel quiso matar en un par de ocasiones a Moisés, pero Dios amó a Moisés. El hecho que Dios amara a Moisés no le quitó la carga del pueblo, ni le quitó el querer en algún momento por el estrés y por cualquier circunstancia haber querido morir. Dios amó a Aarón porque lo escogió para ser su sacerdote delante de su casa, pero cuando sus dos hijos mayores se presentaron delante de Dios a ofrecer fuego extraño, fuego salió de parte de Dios y los calcinó, los incineró, los quemó hasta morir. Pero Dios amó a Aarón y le llamó al sacerdocio. Aunque Dios en su amor también quitó a dos de sus hijos que estaban sirviendo, aunque lo hicieron mal. En Levítico vemos cómo Dios amó tanto que nos mostró el camino para acercarnos a Él a pesar de nuestros pecados, por medio de los holocaustos, de las ofrendas, de los sacrificios, el derramamiento de sangre. Y sin embargo en Levítico encontramos que el pueblo de Israel no podía cumplir. En Números encontramos que Dios amó a Israel, que por 40 años los sustentó, por 40 años los guardó como una nube de día que los cubría del sol, como una columna de fuego en la noche que los protegía. Mas sin embargo en el libro de Números encontramos también que no los dejó entrar en la tierra prometida. Pero Dios los amó, pero no los dejó entrar. En Deuteronomio vemos su amor hacia una nueva generación que se había levantado cuando toda la primera generación había muerto en el desierto. Pero también encontramos que Dios al final, en Deuteronomio capítulo 28, les da las bendiciones a la obediencia, pero también les deja las maldiciones a la desobediencia. En Josué encontramos que Dios ama a su pueblo porque va adelante de ellos, peleando por ellos y ganando las victorias por Israel. Mas también quiero decirte que en Josué el pueblo de Israel afrontaron muchas derrotas en varias ocasiones, tuvieron muchas pérdidas humanas, no conquistaron toda la tierra que se les había prometido, ni terminaron de echar a sus enemigos, sino que Dios permitió que quedaran ahí para que fueran aguijón para el pueblo de Israel. Pero Dios amó a Israel en Deuteronomio, en Josué y en Jueces. En Jueces encontramos el amor de Dios en su misericordia, quizás como en ningún otro libro del Antiguo Testamento, porque cada vez que el pueblo de Israel se apartaba, Dios los entregaba a sus enemigos, mas cuando se arrepentían, Dios les levantaba un Salvador. 12 jueces, 12 ciclos en los cuales el pueblo de Israel, amado de Dios, se alejó de Dios y fue castigado por Dios, fue entregado por Dios a las naciones enemigas. Sin embargo, siempre siguieron siendo amados de Dios. Sansón fue amado por Dios, pero el amor de Dios no evitó ni anuló la justicia de Dios. Dios hubiera sido un padre alcahueto si Sansón no hubiera tenido que experimentar el pago de sus pecados, de andar de adúltero, de picaflor, con una, con otra, con esto. Hermano, y no me puede decir que Dios no amó a Sansón, porque fue uno de los nacimientos profetizados en el Antiguo Testamento. El ángel se aparece y le dice a la mujer: vas a tener un hijo, será libertador de Israel, se tendrá fuerza, darás voto de nazareo, no pasará navaja sobre su cabeza. Este es el varón que Dios ha levantado para salvar a su pueblo. Y mira qué amor tan grande el de Dios, que Dios, amando a Sansón, permitió que fuera esclavo, que fuera humillado,
que le sacaran sus ojos. Pero en su último momento, cuando Sansón vuelve su corazón a Dios y eleva por última vez oración hacia los cielos, Dios responde con amor. En Ruth encontramos que Dios amó a Ruth y a Noemí. ¿Sabes que Noemí perdió a sus 2 hijos y el sustento que tenía? Ruth perdió a su marido sin tener hijos. Eran pobres las dos, teniendo que llegar a comer del alimento de los pobres, si lo quieres poner, porque ellos habían la ley de Israel, unos campos en los cuales no se tenía que cortar toda la espiga, sino que se dejaba un poquito de espiga y rezagada para los pobres. Entonces venían los pobres y entraban en esos campos y empezaban a quitar, a recoger los granos. Y eran pobres, pero eran amadas por Dios. El amor de Dios no te promete forzadamente bendición, abundancia, que nunca te va a faltar nada. Dios amó a estas mujeres y sin embargo llegaron a tener un momento en el cual se preocuparon de qué vamos a comer el día de mañana, porque no había trabajo, y Dios las amó y las sustentó. Encontramos en Samuel cómo Dios amó a David, y le dice la escritura que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sabes que Saúl quiso matar en varias ocasiones a David. Sabes que Mical, su esposa, lo despreciaba. Sabes que David tuvo que fingir estar loco delante de los filisteos mientras andaba huyendo. Sabes todo lo que pasó después de Betsabé con la vida de David, pero Dios siempre amó a David. Elías, Dios amó a Elías, un hombre con un gran don de parte de Dios, un ministerio maravilloso delante de Dios, un hombre recto delante de Dios, pero tuvo una Jezabel que quería su cabeza y tuvo que huir y se fue a esconder y tuvo miedo y le pidió al Señor: quítame la vida. Pero Dios amó a Elías. Dios amó a Eliseo, que hizo el doble de milagros de Elías, le había pedido una doble porción de su espíritu. Dios lo amó, mas sin embargo mandó el rey de Asiria un ejército para irlo a arrestar. Pastor, pero no lo arrestaron. Sí, pero más adelante encontramos que aquel gran milagro que había sucedido en la vida de Elías, aquel gran ministerio de sanidades, ¿sabías tú que Eliseo murió enfermo? En Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 4. El milagrero murió enfermo, pero Dios le amó. Ezequías, aquel rey que pidió 15 años más de vida, Dios le amó, le dio ese privilegio de darle 15 años más de vida. Pero en esos 15 años de vida tuvo un hijo llamado Manasés, que fue el peor rey de todo Israel desde sus 12 años. Dios amó a Ezequías, aunque tuvo uno de los peores hijos de toda la Biblia. Dios amó a Josías, el reformador, el que motivó otra vez al pueblo a que se volvieran en adoración a Dios. Pero sabes que a este hombre llamado Josías, el gran reformador de Israel, lo mató Faraón Naqueo en una guerra. Dios pudo haberle librado, pero no lo hizo. Dios amó a Job, y ya conoce su historia. Dios amó a Jeremías, y no en balde le llaman el profeta llorón. Dios amó a Daniel, y no en balde terminó en el foso de leones. Quiero llevarte a esto. Puedes entender que Dios nunca dejó de amar a ninguno de los personajes que te acabo de decir. Puedes ver cada una de las aflicciones humanas, familiares, personales, espirituales, económicas que vivieron, sin haber experimentado en ningún momento que Dios los dejara de amar o que Dios se apartara de ellos. Dios siempre los amó igual, y Dios siempre estuvo con ellos de igual forma. Voy cerrando con esto. Hice esta lista el día de ayer, día lunes, para amanecer martes. Yo no podía dormir. Estaba con una ansiedad un poquito fea, inquietante. No tenía, si usted me pregunta, no tenía dolor físico. Si usted me pregunta, no tenía nada en la cabeza de una preocupación, algo que estuviera martillándome y diciéndome: tengo que hacer esto, tengo que reunir dinero para esto. No, nada. Mas sin embargo, como eso de las 2, 3 de la madrugada, empecé y me levanté y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar como un niño, sin saber por qué. Empecé a orar. Me fue pasando, en un momento pensé hablarle a mi familia, pensé ir al hospital. Mire, haciendo honor a las cosas, para aquellos que hablan de ámbito espiritual, pues si usted lo quiere poner de esa forma, quizás lo sentí como un ataque espiritual. Si usted es más práctico y quiere verlo de un ámbito físico, podemos decir que fue quizás un estado de ansiedad a raíz de estrés rezagado.
como usted lo quiera ver. Toda la semana pasé un poquito pensando, un poquito bajoneado, pero el día de ayer me volvió a pasar exactamente lo mismo. Cuando estaba haciendo esta pequeña parte del estudio, empecé a llorar, pero ya no fue por la misma circunstancia del lunes. Fue porque entendí que cuando Dios nos ama, a pesar de todo lo que vivimos como humanos, como familias, a pesar de las cosas que tenemos que afrontar personalmente, a pesar de esos momentos que pueden llegar de frustración, de ansiedad, de soledad, aquellos momentos que pueden llegar de recriminación por las cosas que hemos hecho mal en nuestra vida, así como Dios les mostró el amor a cada uno de los que te acabo de leer, como una gran cantidad que no he podido abarcar en esto, así es el amor de Dios. Y empecé a orar y empecé a darle gracias y decirle: Señor, este amor que le mostraste a ellos es el mismo amor que me estás mostrando a mí, y es el mismo amor que quiero compartirle a la iglesia que tú has tenido con ellos. Amaste a Noé, aunque destruiste el mundo alrededor de él. Amaste a Abraham, aunque le quitaron a su mujer, aunque no tenía nada económicamente. Amaste a Isaac, aunque sus hijos querían matarse. Amaste a Jacob, aunque su hermano quería asesinarlo y su suegro quería estafarlo. Amaste a José, aunque tuvo que ir a la cárcel. En cada una de estas circunstancias que leímos, así como nosotros nos podemos identificar, quiero decirte que ahí está el amor de Dios, que no ha sufrido ningún cambio, ninguna variación. Y es ahí donde, así como ellos pudieron descansar y saber que el Dios que los amaba, el Dios que estaba con ellos, el Dios que les había prometido su amor inmesurable, su amor magnífico, su amor grandioso, así como ellos pudieron en todas las circunstancias descansar en Dios, así yo quiero hacerlo y quiero que tú aprendas a hacerlo. Porque Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor, que hemos hablado y apenas hemos tocado, Señor, con la uña, apenas un poquito, Señor, de lo que es tu amor inentendible, inalterable, eterno, sabio, perfecto. Señor, en esta hora queremos orar por cada uno de los hermanos, que como cada uno de estos personajes que fue amado tuvo luchas, así, Señor, queremos orar por cada uno de mis hermanos que está afrontando momentos en los cuales ha sentido que tu amor, Señor, se ha apartado como Sansón por causa de sus pecados, mas tu amor estaba ahí, Señor. Aquellos que sintieron, Señor, que su familia es un desastre, como lo sintió Isaac, mas tu amor, Señor, estaba con él, estaba con su familia, Señor. Así en esta hora, Señor, queremos orar, Señor, por aquel gran hombre de Dios, Señor, que hizo grandes milagros, Eliseo, el cual murió de una enfermedad sin haber sido sano. Así muchos de nosotros estamos afrontando enfermedades en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, Señor, más que ninguna enfermedad ni ninguna cosa, Señor, ninguna circunstancia nos haga dudar en ningún momento acerca de tu gran amor que es en Cristo Jesús. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo miraré desde los cielos, sanaré sus heridas, sanaré su tierra. Señor, en esta hora queremos volvernos a ti, a ese Dios de amor, a ese Dios que dijo en esencia: yo soy amor. Ese Dios que ha dado a su Hijo unigénito desde antes de la fundación del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que bebió la copa de la ira de Dios para que nosotros fuéramos salvos de esa ira, para que nosotros pudiéramos ahora llamarte y decirte Padre. Padre, en esta hora muchos de nosotros que hemos estado como el hijo pródigo, queremos volver a ti, Señor, y sentir una vez más el abrazo cálido entre tus brazos, Señor. Esa fortaleza que viene de estar descansando en tu amor, en tu regazo, Señor. Y aunque hay cosas que no entendemos por qué, no entendemos para qué, Señor, pero cuando no podemos entender, cuando no podemos ver, seguimos, Señor, adorando, seguimos caminando y seguimos confiando en el conocimiento de ese Dios que nos ha dicho: Hijo, yo soy tu Padre, yo soy tu Dios, yo soy tu sustentador. Yo he estado contigo, no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Aquel que dijo:
Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aquel que dijo: yo soy tu pastor, y aunque camines por valle de sombra de muerte, tienes que escuchar mi voz, porque mi vara y tu cayado te infundirán aliento. Tú eres, Señor, quien adereza mesa delante de nosotros, aún en presencia de nuestros angustiadores. Señor, toda carga, toda enfermedad, toda dolencia, Señor, toda calamidad, toda angustia, Señor, lo traemos delante de ti, Jesús, y te decimos: vamos a descansar en tu amor, vamos a descansar, Señor, en tu fidelidad, porque sabemos, Señor, que tu amor no está exento que nos evite, Señor, pasar por momentos difíciles, momentos de necesidad, momentos de escasez, momentos de enfermedad, momentos difíciles familiarmente, pero es ahí donde tu amor sigue estando con nosotros, sigue sustentándonos, sigue levantándonos, Señor. En esta hora te damos gracias, porque con amor eterno nos has amado, Señor. Que eso no quede solamente en nuestra mente, sino que pueda ser digerido espiritualmente, que pueda ser digerido, abrazado por nuestro corazón, Señor. Que tu gracia sea suficiente, que tu amor sea suficiente, Señor. En el nombre de Jesús nos rendimos a ti. En el nombre de Jesús, Señor, rendimos nuestra familia a ti, nuestras cargas a ti, Señor, y vamos a descansar en lo maravilloso de tu amor, en el poder de tus promesas, en aquel que nos ha amado como nadie nos ha amado, en aquel que sin que nosotros hubiésemos hecho ni bueno ni malo, nos ha dicho: hijo, yo te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque nos has abrazado con tu gracia, nos has abrazado con tu amor, Señor. Sabemos que no estamos solos, Señor. Aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová Dios me recogerá. ¿Podrá la mujer olvidarse del que dio, de la criatura que dio a luz? Mas tu Dios no se olvidará de ti. Podrá el hombre dejarte, podrá el hombre fallarte, pero el amor de Dios es fiel. El amor de Dios es fiel. Y en esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque tu gracia sobre tu pueblo es más que suficiente. Señor, queremos alabarte con todo el corazón, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Si quieres ponerte en pie, iglesia, canta conmigo al Señor en esta hora. Alabémosle. Dale gracias por su amor. Dale gracias por su presencia, aunque no entendemos por qué ni para qué, pero su amor está ahí. No nos deja ni nos abandona. Al estar en tu presencia, Señor, al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu majestad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Señor, en esta hora te adoramos por tu amor para con nosotros. Te adoramos porque tú eres bueno. Te adoramos, Señor, porque a pesar de lo que estamos pasando alrededor de nuestra vida, sea enfermedad, necesidad, sea un vacío, sean problemas legales con la ley,
esa incertidumbre acerca del día de mañana, de qué va a pasar con nuestra vida, con nuestra familia, por problemas migratorios, Señor, por problemas económicos, por lo que sea, Señor, que podamos confiar y descansar, que tu gracia ha sido suficiente, que tu amor, Señor, nos sostiene, que tú eres fiel, Señor, para guardarnos. Gracias por tu amor. Permite, Señor, que todo tu pueblo, que toda tu iglesia pueda experimentar ese amor, como muchos de nosotros ya lo hemos experimentado, Señor. Un amor no solo teórico, sino un amor real, un amor vivo, un amor grande que no tiene límites, que no tiene comparación. Señor, te pido que traigas arrepentimiento a aquellos que, como el hijo pródigo, nos fuimos, nos retiramos, hemos pecado, nos hemos ensuciado, mas ahora, Señor, entendemos que en la casa del Padre hay amor, hay reconciliación. Venimos, Señor, no a repetirte con palabras pregrabadas, sino con una oración de nuestro corazón. Perdóname, abrázame con tu amor. Creo, Padre, que tú eres Dios. Creo, Jesús, que tú moriste en la cruz del Calvario como la muestra más grande de amor de Dios por mí. Gracias por tu amor. Límpiame y seré limpio. Lávame con tu sangre y borra todos mis pecados. Aquí estoy en la casa del Padre, buscando perdón, buscando reconciliación y disfrutando del amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tu pueblo, Señor, alaba al Cordero, alaba al Padre y bendice tu presencia, Espíritu Santo. Ayúdanos a guardar todo esto en nuestro corazón y confiar en aquel que es digno, en aquel que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, en aquel cuyo amor es eterno, eternas sus misericordias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tu bendición sea sobre tu pueblo y sobre nuestros hogares. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.